Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Vamos a iniciar con nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su asesora virtual y les traigo el orden del día. Espero que hayan pasado una feliz Navidad y que este año sea de éxito para todos ustedes. Los puntos a tratar es la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, actividades integradoras, la rúbrica, foros. Cerramos la presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. El objetivo de la sesión es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de la semana 3. Y el objetivo de la unidad 3, que es lo que nos corresponde esta semana, la unidad 3 se llama Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Y el objetivo tiene como objetivo analizar textos literarios que reflejen las distintas visiones del mundo que tienen los autores mediante los valores que expresan y sus personajes en diversos contextos, con el fin de que ustedes reflexionen sobre lo que pasó antes con el mundo actual. La dinámica de trabajo, ustedes ya la conocen. Nos comunicamos por mensajería de plataforma. Tenemos también los foros de Aprendiendo, que es donde pueden manifestar sus dudas. He visto que son muy pocos los que participan. Yo les invito a participar. Aprovechemos este espacio para las dudas que tengamos. Y pues estoy conectada de 8 a 11 de la noche. Las tareas las vamos a calificar en 72 horas. Les recuerdo que sábado y domingo es día inhábil. Por lo tanto, si entregan el viernes, estaría calificando a más tardar el miércoles. Iniciamos con Aristófanes, que vamos a analizar la obra de las nubes. Este señor fue un comediógrafo griego, era una persona conservadora, defendía lo tradicional y pues no estaba de acuerdo con Sócrates, con ciertas ideas que Sócrates tenía. Ustedes saben que Sócrates era filósofo, por lo tanto, precisamente la obra de las nubes está enfocada a Sócrates y lo ridiculiza en muchas cuestiones, ¿no? Él pensaba que Sócrates se dedicaba nada más a inculcar todo tipo de insensateces en la mente de los jóvenes, por lo tanto, no estaba de acuerdo. Este señor Aristófanes, pues dice aquí que de sus 40 comedias han llegado íntegras 11 y entre ellas vamos a checar o analizar lo que son las nubes. Les puse esta liga aquí de biografía y vida para que ustedes puedan saber un poquito más sobre este señor Aristófanes, que nos va a servir de referente para poder comprender mejor su obra. Acuérdense que el contexto del autor es importante para entender la obra. Empezamos con la actividad 5, que es literatura clásica y situaciones actuales. Me pide que yo lea la reseña de las nubes, pero después me pide que yo descargue la obra y lea las 22 páginas que tiene más páginas, pero vamos a leer nada más 22 páginas para que con base en ello yo pueda realizar la actividad 5. La actividad 5, aquí está. Lo primero que debe de tener nuestra actividad 5 es una portada con sus datos generales. Recuerden ustedes que me voy a la parte superior izquierda y ahí dice insertar, ahí busco la portada que más me agrade y lo inserto para que yo pueda presentar mi trabajo. Aquí me dice, la actividad se llama literatura clásica y situaciones actuales. El punto número 1 dice reflexiona y responde las preguntas que se te dan, pero con base en la lectura que realizaste de las páginas 1 a la 22 de las nubes. Vamos a mirar un poco la obra de las nubes. Aquí está. Y nos vamos a ir al inicio. Aquí está. Eso es lo que ustedes van a descargar, las nubes de Aristófanes. Aquí en la primera parte están los personajes. No voy a poner a todos los personajes, solamente voy a poner los personajes que aparecen de la página 1 a la página 22. Por lo tanto, tengo que revisar las 22 páginas para que yo detecte cuántos personajes aparecen. Voy a iniciar aquí desde donde está este número 5, donde dice Stripsíades, y me voy contando las páginas
y me llego del 5, me llego a la 500, a ver, aquí está, al 540, para que le sirva de referencia. Aquí lo tengo marcado con amarillo, al 500, del 5 a la 540, hasta ahí nada más voy a leer. Entonces voy a revisar todas estas páginas y voy a ver quiénes son los personajes que aparecen. No voy a poner más de los que aparecen aquí en estas 22 páginas. ¿Ok? Bien, me regreso aquí a la actividad y entonces voy a ver quiénes son los personajes, voy a ver, los anoto aquí de los que aparecen en las 22 páginas. Aquí en el argumento tengo que escribir una síntesis o un resumen de las 22 páginas. Si yo leo 22 páginas, puede ser que en una cuartilla o en una página yo pueda hacer el resumen, ¿sí? O en media cuartilla, pero si ustedes ponen una o dos líneas, no puede ser una síntesis de 22 páginas. Lo que quiere decir que si a mí me piden en la plataforma que yo lea la reseña, no voy a hacer una síntesis de la reseña. Voy a hacer una síntesis de las 22 páginas y mínimo es media cuartilla o máximo una cuartilla. Una página, pues, tengan cuidado. Bien, aquí voy a describir las características de los personajes en el inciso C. Voy a poner si son felices, si son alegres, si son tristones, si son enojones, si son trabajadores, si son flojos. Voy buscando las características que yo encuentre y lo voy poniendo. Y voy a explicar si esas características se puede reconocer en las personas actualmente. Entonces, lo que quiere decir que vamos a comparar a los personajes, cómo eran en ese tiempo y cómo son ahorita, si hay alguna similitud, y lo voy a poner aquí en el inciso C. En el inciso D, me dice qué situaciones graciosas hay en la historia. Busco las 22 páginas, las reviso y busco 2, 3 situaciones graciosas. No vayan a poner una, tienen que ser 2 o 3 para que puedan ser válido. Entonces copio y pego la situación que a mí se me haya hecho graciosa. De aquí me voy al inciso E y voy a ver qué situaciones identifico en la historia que actualmente también se presenta. Entonces analizo la obra, reviso y veo qué situación de ese tiempo se está presentando actualmente. Y voy a copiar y pegar 2 o 3 situaciones que existen ahorita. Si yo me voy a la obra, aquí la tengo, reviso y puedo buscar alguna situación que se presenta actualmente. Vamos a ver. Aquí voy revisando y voy viendo si hay alguna situación que se me haga graciosa. Ahí está, miren, por ejemplo, aquí dice Stripsíades por Zeus. A mí una vez se me pasó exactamente lo mismo en el Diazas. Yo estaba asando un estómago para mis parientes, pero por descuido no lo rajé, entonces se fue hinchando y después de golpe explotó llenándome de mierda los ojos y quemándome la cara. Ah, ok, entonces agarro, selecciono, se me hizo gracioso. Le doy Enter C para copiar, me voy a mi documento descargable, busco donde me están pidiendo las situaciones graciosas, aquí está, ya puse uno, pues aquí le doy pegar, y aquí se pega el número, aquí le pongo el número 2, ahí está. Y aquí no se ve todo, entonces tengo que abrir esto, aquí está, miren, tengo que abrir para que se pueda ver todo lo que acabo de pegar. Si yo no lo abro, queda así, queda incompleto. Entonces tengo que abrirlo para que se vea todo lo que... Y ya tengo una situación y aquí tengo otra situación. Entonces lo mismo voy a hacer aquí. Voy a buscar qué situación de la historia se está presentando actualmente. Lo busco en la obra, lo copio y lo pego aquí. Y voy a explicar por qué se está presentando actualmente. Sí, entonces tengo que revisar las 22 páginas. Ya de ahí me paso a la segunda parte. En la segunda parte tengo que hacer 2 actividades. Una donde yo narre un cuento y la otra donde yo escriba eso que narré. Pero cuando yo lo narro, tengo que generar mis ideas, las tengo que ordenar, tengo que hacer como un guión y voy a reflexionar cómo sería Stripsíades, cómo sería Sócrates actualmente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que respetar los mismos nombres de los personajes.
tengo que respetar sus mismas características. Si Sócrates era muy inteligente, entonces Sócrates va a seguir siendo inteligente. Si Sócrates tenía discípulos, Sócrates va a seguir teniendo discípulos. Pero entonces lo que puedo cambiar de ahí para actualizarlo, porque me dice que yo lo actualice, ¿cómo sería actualmente? Ah, bueno, ahorita ya no se le dice discípulo, se le dice alumno. Entonces Sócrates era un maestro y tenía alumnos, ¿sí? Entonces lo voy a actualizar. Y Stripsíades era una persona que se dedicaba, por ejemplo, al comercio, o era un empresario trabajaba gerente de banco, era dueño de un banco, no sé, ahí sí le podemos cambiar. Entonces, no voy a cambiar personajes, todo va a seguir igual, no puedo poner Pedro, ni Juan, ni nada. Tiene que llamarse Stripsíades, tiene que ser Sócrates, tiene que ser, los personajes que ustedes encuentren tienen que respetar su nombre. Y en el inciso B, donde puse las características C, donde puse las características del personaje, eso mismo, así tienen que ser esos personajes. Entonces, lo único que voy a cambiar es el contexto. Si dice ahí que el hijo se gastó el dinero en caballos, ¿en qué se lo pueden gastar ahorita? No, pues que se fue a la Riviera con sus amigos y se gastó el dinero del papá, a la Riviera Maya, se fue a un hotel, o que se compró un carro último modelo, o se compró un Xbox, o se compró una televisión, no sé. Entonces ya ustedes, o una laptop, ustedes actualicen las cosas, pero tienen que respetar personajes, tienen que respetar argumento. Entonces, si ustedes hicieron un buen argumento, recuerden que el argumento es el resumen de las 22 páginas que van a leer. Entonces, si ustedes hacen un buen resumen, lo único que tienen que hacer allá es irle actualizando. Lo que ya no puedo decir, se fueron al caviladero, no, ya no, ahora voy a decir, se fueron a la universidad. Le voy cambiando y voy actualizando los datos de esa obra. ¿Sí? Ya que yo más o menos ya actualicé, ya tengo idea, ya tengo un guión, voy a grabar un audio con base en la estructura que ya hice. No lo escriban, solamente lo van a narrar como que si se lo estuvieran contando a alguien. Ya después que ustedes lo graben, ahora sí, van a subir la liga acá de su audio y después van a escribir su cuento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para escribir mi cuento? Escucho el audio y lo que yo haya dicho, lo que yo haya narrado que no me gustó, lo puedo corregir aquí en el inciso E donde voy a escribir. Entonces, tengan cuidado de no hacerlo a la inversa, que primero lo escribo y después grabo el audio, porque cuando yo reviso el audio con el cuento y si lo están leyendo me voy a dar cuenta. Entonces, por favor, primero hagan el audio. Tienen que hacer una estructura. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo le van a cambiar? Ordenar sus ideas, organizarlo y ya después hacen la narración. Ya que terminaron la narración, escuchan la narración y hacen el escrito. Escriben el cuento respetando nombres, personajes, para que a su vez si algo quieren cambiar del audio, aquí sí lo pueden cambiar, porque en la tercera parte viene que ustedes tienen que responder algunas preguntas. Aquí te dice qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Tienen que responder las dos preguntas y decir por qué. Y aquí en el inciso B dice, ¿podemos aprender mientras reímos? Van a decir sí o no, ¿por qué? Y aquí ya van a responder todas las preguntas. ¿Qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en audio y en escribirlo? ¿Cuál de las dos formas se te hizo más fácil? ¿Cuál te gustó más? Tienen que responder cada pregunta y poner por qué. Aquí dice, justifica tus respuestas, por lo tanto tengo que poner por qué. Entonces, muy importante, tengo que primero hacer una estructura y después narrar el cuento, subirlo a la nube, pegar la liga aquí y después escuchar otra vez el audio y hacerlo por escrito. Aquí hacerlo por escrito, tanto en el audio como en el escrito, tengo que respetar el argumento, o sea, lo que escribí arriba, la síntesis de la obra que escribí arriba, lo tengo que respetar. Tengo que respetar nombre de personajes, tengo que respetar características de los personajes. Si dice que se gastó el dinero de su papá, también tengo que poner que se gastó el dinero de su papá. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Lo voy a actualizar nada más. Si antiguamente Sócrates tenía el caviladero que le llaman, donde iban los discípulos, pues ya no es así. Ahora puedo poner universidad, pues es un maestro.
tenía sus alumnos y el hijo no quiso ir y tuvo que ir el papá a la escuela, entonces ya, pero tengo que manejar nombres, no solo decir papá, hijo, sino decir Stripsíades, Fidípides, Sócrates, el coro de nubes, etcétera. Bien, con esto concluimos la actividad 5 y la actividad 6 es más sencilla. Se trata de que ustedes respondan un foro. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo en esta actividad 6 al responder el foro? Que empiecen a participar desde el lunes hasta el viernes, porque sábado y domingo debe de ser de receso. Si yo no puedo, entonces respondo en sábado y domingo, pero traten ustedes de responder una pregunta a la vez, porque si ustedes en una sola participación responden las 5 preguntas, es incorrecto, porque yo voy a contar cuántas participaciones tienen y si esas participaciones van acordes a lo que les piden. ¿Qué voy a poner en mi primera aportación? Voy a describir con mis palabras qué es una experiencia estética y cómo se relaciona con la literatura. Pero es importante que ustedes, aunque lo pongan con sus palabras, puedan fundamentar lo que ponen con lo que leyeron en los recursos de la semana. Incluso aquí me puede servir la semana 1, que es donde vimos qué es la literatura, en la primera sesión. En mi segunda participación voy a comentar sobre estos dos sitios, voy a entrar, lo voy a ver y voy a decir si es o no es literatura, pero no nada más voy a decir si es literatura, porque dicen frases conversos, no sé, ¿no? Nos tienen que ustedes argumentar y fundamentar por qué sí es literatura y por qué no es literatura, de acuerdo a como ustedes lo vean. Para eso tengo que leer los recursos de las 3 semanas de preferencia. Mi tercera colaboración o mi participación, voy a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con alguna obra que se cree mediante el uso de la tecnología. Entonces, ahí ustedes van a ver si la tecnología, lo que hay en los medios de comunicación o en lo que nos brinda la tecnología de la informática, puede considerarse literatura y por qué. Y en mi cuarta participación voy a opinar sobre alguna participación de un compañero para que en mi última contribución o mi participación yo pueda responder si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Para esto yo tengo que consultar en la semana qué son las formas emergentes de literatura, qué es todo lo que se está dando actualmente en los medios de comunicación, las tecnologías. Entonces, voy a investigar qué son para que yo pueda justificar mi respuesta. Y una cosa muy importante, aquí también en su última participación en la quinta, al final van a poner conclusión y van a hacer una breve conclusión de 2-3 líneas sobre todo lo que vimos en toda la semana en este foro. Es importante que pongan su conclusión porque igual cuenta en su calificación. Aquí les puse algunas ligas que les puede servir, por ejemplo, expresión estética. Estos recursos también lo tenemos, les subí recursos en el foro de novedades. Incluso en el foro de novedades les subí la plantilla, el documento descargable que ya tiene portada y descárguenlo porque ahí les dan las precisiones de lo que lleva cada punto que les pide ahí. De lo que yo les expliqué ahorita, ya lo tengo en el foro de novedades. Ustedes lo descargan para que sea más fácil realizar la actividad. Les va a ser de gran ayuda. Entonces, aquí lo importante del foro es que participemos todos los días, que si no puedo participar todos los días porque trabajo y llego de noche, bueno, sábado y domingo, pero no puedo contestar 3 preguntas o 5 preguntas en una sola participación. Tienen que ser 5 participaciones diferentes, aunque hagan 2 en un día, 2 en otro día, no importa, pero tienen que estar separadas para que puedan contar esas 5 participaciones. Espero que lo hayan comprendido. Y pues el foro, ya les dije, el foro de novedades, ya ahí yo les subo los recursos, estén pendientes, ahí les subo las ligas para esta sesión. Y el foro de aprendiendo, que ya les dije en un principio que casi no hay participación, podemos responder estas preguntas que están acá, podemos manifestar dudas y nos puede servir para realizar nuestras actividades. Es importante llenar un cuestionario sobre la opinión que ustedes tienen sobre el asesor virtual y facilitador, que hagan ustedes sus ejercicios porque les va a contar para la calificación y que realicen su actividad socioemocional. Es muy, muy importante. Bueno,
pues con esto concluimos, es muy fácil, la semana 3, estoy a sus órdenes por mensajería de plataforma, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. No entendí lo de el grabar un audio. Sí. No entendí, ¿qué voy a grabar? ¿qué voy a grabar ahí? Mira, tú ya viste que en el inciso B vas a poner los personajes que encontraste, sus características en el inciso C, con base en ello y de lo que tú leíste, y ya viste que en el inciso A vas a poner un argumento. ¿Sí? Eso sí lo entendiste, una síntesis, un resumen de la obra. Ya que tengas tu resumen de la obra, lo único que tienes que hacer es elaborar tu guión y cambiar el contexto. Se dice guión porque no vas a escribir toda la obra. Es algo breve que te sirva de referente para que tú lo puedas. Es como cuando haces unas diapositivas para exponer. ¿Sí? Entonces vas a poner tus personajes que aparecieron en las 22 páginas, vas a poner sus características y vas a poner, por ejemplo, si Filipides gastó su dinero en caballos, un ejemplo, vas a poner que lo gastó en Xbox, o que digas, no, el papá de Filipides era un empresario, era dueño de un banco y su hijo hizo. Entonces vas poniendo el argumento de la obra, vas poniendo tu guión, más o menos de qué se va a tratar la obra. Y con base en ello, ya que tengas una visión general, pues ya lo platicas y grabas ese audio. Cuando tú termines de grabar el audio de ese cuento, te pide que lo escribas. Cuando tú lo escribas es cuando escuches tu audio otra vez y digas, no me gustó esto que dije, como que no es correcto. Entonces, cuando lo escribas, lo puedes corregir. Lo que quiere decir que no lo vayas a hacer al revés, que primero escribas el cuento y luego lo leas. Porque lo más seguro es que si lo haces así, yo te diga, oye, lo hiciste al revés, estás leyendo la obra. Porque aquí lo que queremos ver cómo utilizan ustedes su lenguaje oral, si tienen facilidad para grabar, para hablar y para seguir un guión. ¿Sí? Entonces no vas a leer el cuento, lo vas a contar con base en un guión. Es como cuando expones un tema y pones las ideas principales. Igualito vas a hacer con esto, vas a poner las ideas principales y con base en ello narras el cuento. Cuando lo narres, después de eso lo grabas, lo escuchas y lo que no te agrade lo cambias en el escrito. Cuando escribas la obra vas cambiando. No, creo que esto que puse no me gustó, entonces lo vas cambiando, porque al final en la reflexión te pregunta qué no te gustó, cuál se te hizo más fácil, cuál se te hizo más difícil, entonces ya vas a poder responder. Pero si tú escribes el cuento y después en el audio lo lees, me voy a dar cuenta enseguida porque yo reviso el audio y el cuento al mismo tiempo. Y si tú lo lees, me voy a dar cuenta de inmediato. Entonces, no. Pones las ideas principales, lo narras oral, lo grabas y después lo escuchas y lo que no te agrade, cuando lo escribas, haces el cambio. ¿Sí? Ok, sí quedó más claro. Gracias. Cualquier duda, por mensajería, en el foro de Aprendiendo, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Sí, asesora, gracias. Claro que sí. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, yo les agradezco, me despido. Estoy a sus órdenes toda la semana, a la hora que ustedes quieran. Yo estoy pendiente de ustedes. Hasta luego.